Y en este caso, el primero en partir es un gran amigo desde Colombia, Carlos Obando, quien él es un experto en el área de la televisión, tiene una trayectoria enorme en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente en la Universidad Javeriana de Colombia. Quisiéramos recibir con mucho cariño a quien también va a compartir en nuestro magíster y nuestros estudiantes, Carlos Obando. Muchas gracias, muy amable, encantado de verdad de estar aquí. La invitación de ustedes, de Lila y de Angélica, y de María, de Angélica y de Lila y de la Universidad, por supuesto, de Viña del Mar. Yo estoy encantado aquí de compartir también con Fernando y con María Ignacia para hablar de todos estos temas que en todo caso les felicito además porque abrir un espacio académico, un espacio de formación como esta maestría que arranca hoy, me parece un acierto enorme y creo que va a ser de gran importancia para nuestros estudiantes y profesionales, tanto profesores como alumnos, que necesitan, digamos, de alguna manera, aprender estas nuevas maneras y estas nuevas formas de movernos en estos escenarios un poco en los que venimos transitando ya, digamos, desde hace unos años, ¿no? Entonces, felicitaciones de verdad y les auguro el mayor de los éxitos a este programa. Bien, si quieren, yo voy a empezar haciendo una reflexiones en torno al escenario en el que nos encontramos, un escenario que es absolutamente movible, expandido, por llamarlo de alguna manera, y un escenario que ha modificado definitivamente el paradigma, digamos, el paradigma en el que nos movíamos hasta hace poco, un paradigma analógico, un paradigma más lineal y secuencial, monomediático a un paradigma multimediático, incluso transmediático, para entender un poco estos conceptos. Estamos pasando de una comunicación lineal, de una comunicación rígida, vertical, es la comunicación clásica de los medios de comunicación, y cuando digo pasando es que empezamos a vivir en escenarios paralelos o en escenarios alternos. No quiere decir que esa comunicación desaparezca, porque no, ahí siguen estando los diarios, la radio incluso, y sigue estando la televisión tal y como la conocíamos, pero sí que hay modificaciones evidentemente claves con la aparición, por ejemplo, de Internet, fundamentalmente, que diría yo que es el gran medio que viene a revolucionar todo esto, a generar o a construir un tipo de comunicación basado fundamentalmente en un hardware y en unos software, es decir, una serie de herramientas, de aplicaciones, de tecnologías que a mí me parece interesante destacar que son tecnologías de integración y no de sustitución. Es decir, no creo por ningún motivo, a pesar de todos los pánicos que existen, de que Internet, por ejemplo, esté desapareciendo, vaya a desaparecer el libro, o esté desapareciendo, vaya a desaparecer la televisión o la radio o la prensa. Yo lo que creo es que este es un medio de integración, no sustituye ninguno, que hace es justamente conectarlos, lo que hace justamente es llamarlos, convocarlos a conversar en este gran ecosistema y en este nuevo soporte. Es decir, no se está acabando el libro, ni se va a acabar el libro en papel, pero sí creo que se tiene que reinventar y que se está reinventando todas las formas de comunicación y todas las formas de relato a partir de ese nuevo escenario en el que vivimos. Incluso un escenario que se ha potenciado y se ha hecho mucho más evidente con todo lo que estamos viviendo en el mundo, con el tema de la pandemia y el coronavirus, que es el mundo pantalla, es decir, una pantalla que está permanentemente con nosotros, pero que ya la teníamos antes de esto. Lo que pasa es que ahora yo diría que lo que nos ha mostrado todo este momento que vivimos de crisis es justamente que la pantalla es el centro de toda nuestra vida. Ya ni siquiera es el centro de nuestra vida afectiva o nuestra vida personal o nuestra vida académica o laboral. No, es el centro de la vida. Es decir, la pantalla es el escenario donde nos están pasando un montón de cosas. Yo no sé qué va a pasar exactamente cuando salgamos de esto. Supongo que regresaremos a una especie de normalidad o a lo que llamamos normalidad, pero lo que también es cierto es que las fronteras entre la virtualidad y la realidad, es decir, entre la virtualidad y la presencialidad, se desdibujan, se difuminan y cada vez vamos a estar más moviéndonos de forma simultánea en esos dos universos, en esos dos escenarios. Creo que ese elemento entonces de una revolución tecnológica importante, aparecida con Internet,
y que genera estas tecnologías que hablo yo de integración en la que todos los medios se reinventan o están obligados a reinventarse. La televisión lo está haciendo a través de estas plataformas on demand, por ejemplo, la radio, que me parece simpático. La radio, yo nunca había pensado que la radio pudiese verse, decir así literalmente como lo estoy diciendo, verse, y la radio hoy se ve, ¿no? Asistimos a una radio en la que las imágenes son importantes porque mientras que estamos escuchando podemos ver una galería de fotos o podemos ver los personajes que hacen la radio o podemos ver un video de lo que está ocurriendo en el sitio, en el lugar donde se hace. Entonces, una radio que es fundamentalmente visual. Aparecen una serie de herramientas, aparecen una serie de tecnologías, aparecen una serie, además, una arquitectura diferente, y esa arquitectura que está fundamentalmente cruzada, yo diría por varias categorías, pero yo destacaría tres: la hipertextualidad, que es muy importante en todo este nuevo escenario, transmedial. El otro elemento clave es la multimedialidad, es decir, la conjunción de todos los medios, de todos los lenguajes, de todos los formatos, de todas las narrativas, de todos los relatos. Y vuelvo y digo, incluso en este periodo de crisis en la que estamos encerrados, esos relatos se han hecho mucho más evidentes. Y hablo de relatos que no provienen, por ejemplo, de las corporaciones mediáticas o de las corporaciones educativas, universidades y medios de comunicación, sino relatos producidos y generados por la cultura fandom de la que habla Jenkins, sí, una cultura basada en una cultura amateur que tiene y que está empoderada, que tiene tecnologías, que tiene herramientas, que produce, genera y distribuye contenidos por todo el ecosistema, sobre todo las redes sociales. Creo que también hay un concepto clave en toda esta e-comunicación o este mundo en el que estamos parados, este nuevo paradigma, que es ese concepto de globalización que pasa fundamentalmente, evidentemente, pasa por la globalización de los mercados, de los capitales, la globalización fundamentalmente basada en los objetos, en los productos y en las formas de distribución de la economía, digamos. Pero yo creo que también hay un concepto interesante en la globalización, que es la globalización de las tecnologías, por un lado, pero la globalización también de los contenidos. Es decir, un concepto que trabaja Manuel Castel, que es el sociólogo español, que ha trabajado tanto estos temas en sus textos, que es el concepto de glocalidad. Es decir, estamos en una globalización local o en una localización global. Es decir, podemos contar y narrar hechos y situaciones que ocurren en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad, por pequeña que sea, y hacerlos globales o globalizarlos a través de esa distribución masiva que existe a través de redes sociales o de la pantalla. Yo creo que Fernando de esto sabe muchísimo porque todos sus proyectos, los que conocemos, los que ha hecho allí en la Universidad de Rosario, por ejemplo, yo diría que son proyectos locales, es decir, proyectos desarrollados desde un ámbito local, desde una ciudad, como es la ciudad del Rosario, incluso desde una universidad, pero que ahora todos conocemos, podemos disfrutar y podemos navegar en todos esos entramados urbanos que él llama, en los que nos estamos moviendo permanentemente, y que él nos los cuenta y nos los muestra, pues gracias a ese ecosistema digital en el que estamos. También eso ha roto de alguna manera las organizaciones jerárquicas, la manera en que nosotros nos movíamos respecto a todo este sistema, digamos, de información y de contenidos. Y yo diría que en ese gran espacio que llamamos, que a mí siempre me parece un espacio un poco difuso, complejo, incluso difícil de explicar, que es el espacio del ciberespacio, ahí hay una serie de convergencias que son muy importantes destacar, unas convergencias que pasan fundamentalmente por convergencias tecnológicas. Hoy en un solo dispositivo, en el celular, en una sola pantalla, tenemos todas las tecnologías habidas y por haber, las tecnologías pasadas, la historia de las tecnologías están ahí. Tenemos, por ejemplo, las tecnologías de la información, las tecnologías de los contenidos, la radio, la prensa, la televisión. Tenemos las tecnologías de los medios sociales, que es las formas de producción y distribución de los ciudadanos comunes y corrientes, y tenemos, además de eso, de la tecnología de la informática, la tecnología de las telecomunicaciones. Entonces, todas esas tecnologías convergen en un solo dispositivo, en un solo aparato, que además, gracias, yo diría, a una tecnología que a mi modo de ver es el paradigma, digamos, de todo este mundo, de este escenario en el que estamos, el streaming, por ejemplo, y gracias al streaming estamos hoy aquí conectados en esta plataforma. Gracias al streaming podemos acceder a una serie de contenidos, sobre todo audiovisuales, pero también sonoros y también escritos. El streaming, yo diría también las conexiones Wi-Fi o Wi-Fi, que son conexiones que permiten también que
podamos tener permanentemente y de forma online esos contenidos. Quiero decir que con eso, esas convergencias tecnológicas se están dando en un solo dispositivo. Incluso pensaba en esta semana que estaba en otra charla, en cómo las pantallas han tenido también su propia historia, su propia trayectoria, y cada época ha tenido su propia pantalla. Si arrancamos con la pantalla analógica, la pantalla de la sala de cine, digamos, hace más de 100 años, tuvo evidentemente su momento, lo tiene todavía, los cines siguen existiendo, pero cada vez más se hace, incluso creo que cada vez se hace más cine, pero cada vez se hace menos cine para las pantallas de cine. Se hace mucho cine justamente para las pantallas digitales y para los sistemas de distribución online. Esa pantalla tuvo unas décadas importantes, digamos, fue el centro de la experiencia, digamos, visual, de la experiencia estética también, y luego aparece 40 o 50 años después la pantalla electrónica, la pantalla de la televisión, que también tiene y tuvo un protagonismo muy importante, que no desplazó la del cine, todo lo contrario, empezaron a convivir juntas, pero que quizás ahí sí se identificaron un poco más los formatos, es decir, la televisión se dedica a hacer y a desarrollar una serie de formatos, y esa característica de la televisión de la toma directa es muy importante, porque esa característica es lo que le va a dar, digamos, su gran desarrollo, su gran empuje. El hecho de poder transmitir en tiempo real sucesos y hechos y acontecimientos que estaban ocurriendo en el mundo. Pero después tenemos la pantalla amateur, yo pienso que hay una pantalla amateur que está, digamos, a medio camino entre la pantalla de la televisión y la pantalla del computador, que es la pantalla del video aficionado, cuando aparecen todas esas cámaras hacia los años 70, en la que la gente graba sus fiestas, las conecta a su televisor y ve, digamos, sus primeras comuniones, sus matrimonios, en fin. Es una pantalla amateur, donde incluso cualquier persona tomaba esa cámara y hacía sus propias imágenes, sus propios relatos, sin tener ningún tipo de formación en lenguaje audiovisual ni en gramática audiovisual. Eso no era, digamos, necesario. Y entonces ahí se amateuriza, para utilizar el concepto de Susan Sontag, se amateuriza, digamos, el uso de la pantalla, y se despliega, digamos, ese uso de forma amateur. Yo diría que esa sería la primera casi mirada que tenemos sobre el uso de una pantalla amateur, de una pantalla fandom, porque fíjese que las dos primeras, cine y televisión, estaban destinadas a ser usadas, manejadas, a ser manejadas y diseñadas, creadas por fundamentalmente corporaciones, los que hacían cine, que eran los que sabían, las corporaciones que hacían material y contenidos para televisión, pero cuando aparece esa pantalla se amateuriza, digamos, todo este concepto visual. Después aparece la pantalla del computador, que aquí hay otro escenario diferente, evidentemente, que pasa, repito, por esas tres categorías que me parece importante destacar: la hipertextualidad, la multimedialidad, y aquí sí que aparece, a mi modo de ver, de manera clara y contundente, la interactividad. Yo sé que la televisión ya nos había vendido ese concepto de interactividad, pero yo creo que ese concepto de interactividad de la televisión siempre fue un fracaso, en el sentido de que la interactividad se reducía a tener un mando, un control remoto, y poder saltar de un canal a otro, pero no había ninguna interactividad real del usuario sobre los contenidos, sobre los productores de esos contenidos, como se ocurre en esta pantalla de internet o en esta pantalla de computador. Por lo tanto, creo que esas tres características son claves. La multimedialidad, porque también, aunque la televisión, por ejemplo, también tenía mezcla de lenguajes, como lo oral o lo sonoro y lo visual, incluso lo gráfico y lo textual, es el Internet, donde todos esos lenguajes van a estar conectados a partir del concepto de hipertexto. Y finalmente digo, porque es lo que tenemos ahora, tampoco quiere decir que hayamos acabado la trayectoria en este momento, tenemos la pantalla de las tablets o las pantallas de los celulares, que me da la sensación que incluso las de las tablets han perdido un trecho, es decir, ya no tienen tanta importancia, justamente porque los celulares se han convertido también en una especie de tablets en la que nosotros andamos con ellas en el bolsillo. ¿Qué característica tiene esta pantalla? Pues que es móvil. Eso es fundamental, es clave. Es la primera pantalla móvil. Las otras tres de las que he hablado, no existe ese concepto de movilidad. Y esa movilidad, es decir, que la podamos llevar con nosotros, que podamos destemporaliza el consumo. Es decir, podemos consumir en cualquier lugar, podemos consumir en cualquier sitio, y esa es una de las particularidades, digamos, de esa pantalla. De tal manera que yo creo que lo que está en proceso
en esta sociedad digital, ya empezamos ese proceso, pero ahora más que nunca, es una reorganización profunda de la manera de producir y crear contenidos, ¿cierto? Incluso cultura popular. A mí me interesaría mucho, por ejemplo, ya plantear aquí en este debate la orientación de la maestría, en el sentido de que yo creo que hace rato que las formas de consumo y las formas de distribución tienen otros caminos diferentes a los tradicionales o a los diseñados o creados por los medios tradicionales. Quiero decir que eso ya está de alguna manera planteado hace varios años o incluso un par de décadas por lo menos. Sin embargo, las formas de creación y de producción es las que hay que construir, es decir, es las que hay que elaborar. Hay experiencias, evidentemente, en algunos países, en algunas instituciones, en la misma universidad y en el proyecto que trabaja Fernando, pero también en España, nosotros aquí también hacemos cosas. Es decir, estamos intentando de encontrar la razón de este ecosistema para la producción y la creación, no tanto para la distribución y el consumo, que creo y digo que eso es lo que con lo que arrancó, digamos, todo este ecosistema y en el cual nos encontramos inmersos hace ya bastantes años. Es decir, ya tenemos formas de distribución y de consumo diferentes, distintas, y las redes sociales han potenciado eso. Fíjense nomás en las formas de distribución que propone WhatsApp, por ejemplo, a través incluso de audios y de sonidos y demás. Pero yo diría, ¿dónde están las nuevas formas de producción, las nuevas formas de creación de contenidos y de cultura? Creo que un programa como estos, pues, es lo que va a potenciar, es decir, a crear y a generar y a despertar el interés en los creadores, en los productores, en los editores tradicionales también, en que hay unas nuevas formas de distribución y de consumo, por lo tanto también hay que empezar a pensar en unas nuevas maneras y unas nuevas formas de producir y crear, incluso una reinvención de los formatos, es decir, un rediseño de los formatos tradicionales para construir formatos evidentemente interactivos y formatos expandidos, formatos transmediales. Creo que ahí se mezclan varias cosas, creo que hay un escenario que es el de la cultura hacker, por ejemplo, también entendida en el sentido Castell, que es aquel que de alguna manera fricciona o genera fricción en los relatos, digamos, tradicionales para construir unas nuevas formas y unas nuevas formas de narración, unas nuevas formas de contar historias. Cuando digo eso es que Exactamente. hay herramientas y tendrán que haber herramientas, hay herramientas producidas por esa cultura hacker, que es todo el modelo, por ejemplo, 2.0. Está vinculado fundamentalmente a la cultura web 2.0, donde hay cientos de herramientas en la web para producir y generar contenidos nuevos. Hay muchos ejemplos de eso, algunas corporativas que son las que tiene Google, como Google Maps, por ejemplo, pero otras no corporativas, sino incluso producidas por personas, por individuos, no por empresas y corporaciones, y están puestas ahí en la red para que el usuario haga narrativas interactivas, narrativas expandidas, y ese escenario de la 2.0 creo que es un escenario interesante a revisar y mirar, porque es también lo que está posibilitando la construcción de esos nuevos relatos. Hay también otros Carlos, escenarios, ¿sí? Carlos, buenos días. Bueno, te habla Marcela Puerto. Había tenido ahí unos problemillas para la conexión y ya estoy acá con ustedes. Nos has hecho un excelente recorrido por la historia, también cómo ha ido evolucionando este tema de la tecnología y además también cómo este desarrollo tecnológico va también desafiando esta capacidad creativa de la que tú hablas. Entonces nos gustaría, por cierto, ahora ir conociendo, justamente tú dices que en América Latina también aquí hay un foco de desarrollo de esto, de esta capacidad de ir creando nuevas narrativas para contar historias, y me gustaría que pudiésemos en este minuto también abrir el diálogo y también Sí. escuchar las producciones que tú has realizado en Colombia, lo que está haciendo también María Ignacia acá en Chile de manera muy importante, y también Fernando, desde los distintos escenarios en los que cada uno se plantea, ¿de acuerdo? Entonces, también es un súper buen inicio para poder generar esta conversación que de alguna manera inaugura este programa de Magíster en Comunicación Digital y Transmedia que abre la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Viña del Mar. ¿Les parece que, bueno, vamos a articular la conversación y me gustaría también saludar con mucho afecto a todas las personas que nos están siguiendo a través de la radio www.radio.vm.cl y a todas las personas también que están conectadas desde otros países
para seguir esta conversación. ¿Les parece? Bueno, María Ignacia, vamos a hacer María Ignacia es periodista de la Universidad Diego Portales. Ella también es especializada, se ha especializado en temas documentales para redes sociales en la Universidad de Goldsmith en Londres, y trabajó por muchos años en el área cultural de TVN, y actualmente María Ignacia está haciendo un interesante desarrollo en producción transmedia en el país. Tiene ahí nos puede contar un poco de su proyecto Kipu, y en realidad está aportando también con todo esto que muy bien mencionaba Carlos, con el tema de pensar y repensar las historias. Así que María Ignacia, te damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Voy a presentar también a Fernando para después ya darles la palabra. Fernando Irigaray es profesor de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, y bueno, él está dirigiendo actualmente la maestría en comunicación digital interactiva. Es una experiencia bastante interesante que incluso nos sirvió también ahí de diálogo y de interlocutor para ir mirando estos procesos. Además también es director de la Cátedra Latinoamericana de Narrativa Transmedia, y ha desarrollado también su carrera también en el ámbito de la producción y de vinculando lo académico y la producción de las narrativas digitales. Ya vamos a tener la oportunidad de conocer también todo lo que ha desarrollado. Y bueno, también Carlos, que efectivamente tiene una gran trayectoria como productor de contenido transmedia. Él es profesor de la Universidad Pontificia Javeriana, y ha trabajado para series de televisión, documentales de televisión colombiana, y también posee una especialización en España. Así es que vamos a abrir el diálogo. ¿Les parece que partamos con María Ignacia para poder ir ahí también recogiendo luego las preguntas de nuestros invitados? ¿Les parece? Vamos a hacer 10 minutos por cada uno para que puedan plantear y contarnos desde su experiencia de cómo ha sido esta creación o la transformación de cómo crear historias transmedia, para luego abrir la conversación con los invitados que están en este minuto escuchándonos por Zoom y por la radio de la UM. Gracias, María Ignacia. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días a todos. Muy contenta también de poder estar aquí, y comparto 100% con Carlos el momento que aparece este magíster. Parece como muy preciso, digamos, y interesante en el contexto que nos encontramos. Y en ese sentido a mí también me gustaría un poco reflexionar en torno a eso, sobre todo porque también el documental y las comunicaciones en general, yo siempre hablo un poco más desde el género documental como un espacio donde siempre se ha reflexionado sobre la humanidad, ¿cierto? La subjetividad y las maneras que tenemos de entendernos como sociedad, y en tiempos que estamos, ¿no? De cambios, de transformaciones, de despertares. En Chile en particular, bueno, luego también en Colombia, sucedió en forma bien intensa, ¿cierto? El año pasado, el tema del estallido social, miles de personas saliendo a las calles, protagonistas ciudadanos, descontentos, en busca como de dignidad, criticando un poco las falencias del sistema, ¿cierto? Y todos saliendo a las calles también registrando un poco desde sus distintos dispositivos este nuevo despertar. En Chile ya hace tiempo que faltaba esa conexión con lo físico, como por fin nos estábamos encontrando en las calles, y eso fue súper interesante. Y ahí la producción también artística en todo ámbito empieza a tener mucha relevancia. El arte callejero empieza a narrar en las paredes. Nos hablaron en un momento en Santiago, en Valparaíso, en todas partes, proyecciones, fotos, videos, grandes avenidas con miles de personas en las calles, edificios icónicos de la ciudad, proyectados con frases como Chile despertó, dignidad. Incluso hace unos días proyectaron por ahí la palabra hambre, que causó bastante revuelo y censura.
los ciudadanos están generando contenido en forma permanente hoy y creo que los relatos están ya horizontalizados, digamos. Entonces, vivimos tiempos también, creo, en que todas las estructuras que nos regían ya están completamente en caída, desde la iglesia, en particular en Latinoamérica, y en el mundo, la política vertical, ¿cierto? El sistema económico que regía mucho y que tiene varias falencias, los medios tradicionales y su forma, sus grandes narrativas o sus formas de narrar también siendo muy cuestionadas. Y en ese sentido creo que las narrativas transmedia empiezan a tener una importancia y un interés mucho mayor, de qué manera también vamos generando contenido que se vincula con las audiencias, de qué manera invitamos a esas audiencias a ser parte de esa generación de contenido. Ahí la co-creación con comunidades creo que empieza a ser un elemento súper interesante, de abrir la posibilidad que co-creemos juntos, de que armemos narrativas colectivas, pensar también los proyectos actualmente con propósito, ¿cierto? Como todo el tema, bueno, de medioambiental, por ejemplo, o sea, un planeta que está en riesgo, el tema de los derechos humanos y miles de otros temas que se han tocado siempre también desde el cine o desde la comunicación. Es interesante, creo, como pensar proyectos también que tengan propósitos concretos para los tiempos que vivimos, ¿no? Ahora esa calle se transformó en una intimidad de las casas, o sea, las fotos y videos de no sé, el 8M, por ejemplo, que fue la última instancia donde miles de mujeres salieron a las calles, ahora nos encontramos todos, ¿cierto?, con la visión de nuestras piezas, de nuestros espacios individuales, y ahí también se genera, obviamente, una instancia interesante de decir, bueno, ¿cómo va a transformar nuestra vida? O ya llegó la transformación digital que tanto se hablaba y que quizás no se había concretado del todo, ¿cómo va a ser eso? ¿De qué manera va a cambiar la forma en que nos relacionamos? El teletrabajo, al parecer, está siendo una realidad finalmente, cómo van a cambiar las ciudades en ese sentido, y obviamente el uso de tecnología aparece como un gran tema, y también por supuesto el tema de la brecha digital, lo hablamos antes de comenzar, como también la realidad en Latinoamérica sabemos que no es necesariamente todo el mundo tiene acceso a tecnología digital, y en ese sentido tenemos que pensar cómo generamos contenidos que lleguen a todos y acortamos la brecha digital en vez de agrandarla. En ese sentido, el proyecto Kipu aparece como un ejemplo de eso, en lo co-creacional, digamos, en cómo nos abrimos a generar contenido con las personas afectadas, en este caso mujeres indígenas que habían sido esterilizadas forzadamente, y también cómo resolvimos el tema de la brecha digital, que era que nuestros personajes no tenían acceso a Internet y nosotros queríamos que estas personas pudieran compartir sus historias de primera fuente, digamos, sin ninguna mediación, y que pudieran encontrarse en cualquier parte del Perú, este es un proyecto que desarrollamos en Perú, que pudieran conectarse. Y en ese sentido armamos esta línea de teléfono que se conectaba a una web. Entonces, esas personas que sí tenían acceso a teléfonos tradicionales podían, a través de una línea de teléfono interactiva, contar sus historias y que esas historias fueran parte de un archivo de memoria colectiva en la web. Entonces, hay maneras, porque también he escuchado en los últimos días como es súper difícil acá en Chile, lo de la brecha digital, el internet, no podemos, entonces como sí se puede generar contenido creativamente, encontrando maneras que la tecnología pueda llegar a todos, y eso claramente es uno de los grandes desafíos, creo, de hoy en día. Y también, por otro lado, centrarse, lo transmedia y las narrativas interactivas siempre han puesto mucho énfasis en las audiencias y que la experiencia, la audiencia esté
al centro de esa experiencia. Y en ese sentido tenemos que mirar hoy, creo, de qué manera, dónde están esas audiencias, cuáles son esas necesidades y qué historias vamos a seguir contando y en pos de entendernos más a nosotros mismos y también de transformar, por ejemplo, creo, grandes desafíos hoy, cómo transformamos experiencias físicas en virtuales. Yo desde la productora Mucha Media que trabajamos hemos recibido últimamente, digo el último mes, peticiones como de un teatro que generaba contenido físico a transformarlo a experiencias audiovisuales, o sea, una experiencia que era completamente física ahora pasa a ser cinematográfica de otra manera, pero también combinando los elementos, por ejemplo, de la danza, del teatro, que los caracterizan como tal. Entonces, son desafíos interesantes de pasar experiencias físicas ahora a lo virtual, en contexto obviamente pandemia y como estamos. Lo sonoro también creo que tiene algo muy interesante, todo el crecimiento de los podcasts. Nosotros también estamos desarrollando una nueva serie que se llama El estallido de las cosas, que tiene que ver con el estallido social en Chile y con reflexionar sobre estas grandes estructuras e ideologías que nos han regido, contando la historia del estallido a través de los objetos protagonistas de este. O sea, por ejemplo, una olla que se está defendiendo, que fue protagonista de la calle, digamos, el torniquete de metro, el último torniquete. Entonces, de alguna manera nos separamos, ponemos a los objetos como protagonistas y nos empezamos también a mirar más de lejos y a entender las distintas ideologías que nos han regido y cómo también están ahora en jaque. Y el sonido desde lo más íntimo, ¿no? De repente también la sobrecreación de imágenes, el último tiempo también las hace en muchos casos como vacías, y el sonido pasa a tener algo más íntimo y un poco más quizás, o los relatos sonoros, digamos, también consiguen un poquito más de profundidad. Y por último también creo que las experiencias como inmersivas también quizás van a encontrar caminos, no sé, la realidad aumentada, la realidad virtual, también quizás nos van a permitir ir a lugares que no podemos acceder hoy, y puede ser también temas interesantes que poder desarrollar. En ese sentido, nosotros justamente estamos trabajando un proyecto en la cárcel de mujeres de Valparaíso, que se llama Volver a Casa, que conecta especialmente estamos trabajando el tema maternidad y cárcel, y cómo las mujeres en el fondo están separadas de sus familias y de sus hijos, y cómo a través de la realidad virtual podemos generar un diálogo entre afuera y adentro. Entonces ahí también, cómo ponemos a alguien que no puede estar, por ejemplo, en el exterior, vinculado, por ejemplo, de nuevo a su hogar, digamos, por hablar de un proyecto en particular. Así que nada, desafíos varios, gran momento de transformación y de nuevos paradigmas por crear. Gracias, María Ignacia. Ya vamos a ir dando la oportunidad para que luego se incorporen también las personas que están bien activos ahí en el chat, también siguiendo y dando y poniendo ahí algunas preguntas. Vamos a seguir ahora con Fernando para que también pueda exponernos desde su perspectiva este tema de las narrativas transmedia, que como bien decía María Ignacia, ahí hay un tema que es súper importante y que tiene que ver con la co-creación y el trabajo colaborativo, por ejemplo, cómo se van introduciendo nuevas prácticas en este tema de la creación, y además también lo importante que es el tema de la conexión con las audiencias, es decir, cuáles son las historias que efectivamente vamos recogiendo desde los lugares, desde la calle, desde los distintos escenarios, pero con los ojos puestos en las audiencias. Fernando. Bueno, gracias Marcela. Bueno, siguiendo la línea de lo que venían hablando tanto Carlos como Ignacia, cosa que comparto, y quería hacer algunos aportes a la discusión. Creo que este momento, lo estamos viendo, es un momento de la hibridez, ¿no? Es un momento de hibridez de contenido. Yo creo que tiene que ver primero, o sea,
ahí lo que podemos hablar es un apagón de la movilidad y es un apagón de nuestra relación con el espacio y con el territorio, y pasamos de la, como venía trabajando y creciendo en América Latina, esta relación en las narrativas con el espacio territorial y su relación en términos Foucaultiano como la heterotopía, ¿no? Esa relación de interfaz entre dos lugares, la creación del espacio físico, por ejemplo, como relación de interfaz, con la relación a partir de la realidad aumentada, con la relación a otras interfaces, generando un espacio que no existe ni en un lugar ni en el otro, sino que es una relación de las dos, por eso digo heterotópico en términos Foucaultianos, como algo que se crea a los fines de algo que no está creado. Creo, y todo lo que venía hablando recién Ignacia, inclusive muy incorporado en las organizaciones sociales, muy incorporado en el tema de la política, lo hemos visto tanto en Argentina como en los movimientos. Recordad que en América Latina son países que viven y desarrollan sus narrativas, pero también su vida cotidiana en la calle. O sea, no existe Latinoamérica si no está en la calle. El trabajo, las relaciones, sus cantos, su forma de vivir. O sea, no es Europa, que viven en otras circunstancias. Esto es terrible lo que ha pasado con el tema de la pandemia, que nos ha apagado el tema de la movilidad. Pero como toda cuestión que llega, no se va. O sea, no vamos a volver a una normalidad a lo que estábamos antes. Yo soy bastante, en ese sentido, bastante con poca ilusión de lo nuevo. Yo creo que también en ese nivel muchas de las cosas que vinieron y que están no se van a ir. Entonces, retomo lo que dije al principio, que tiene que ver con el tema por ejemplo, en los formatos de la hibridez. Lo estamos viendo hoy en la televisión, la esfera, digamos, de ese broadcast que se mezcla con la esfera de la privatización, del espacio privado, y qué es lo que estamos haciendo hoy acá, en este momento. O sea, la sumización, o sea, del contenido, no nos vamos a olvidar. Hay dos metáforas que nos van a quedar visualmente de acá a muchos años, que es el barbijo. O sea, el barbijo lo vamos a utilizar, no quiero hacer futurología, pero hasta que estén las vacunas y todos vamos a estar 1 año, 2 años, cuando empecemos a volver a salir a la calle, vamos a seguir estando con barbijo. O sea, no va a ser, esto pasa y volvemos al punto de inicio, ¿no? O sea, eso estoy casi convencido. Y la otra imagen va a ser esto, ¿no? Yo lo estoy viendo como una especie de, esto que decía antes, de la expansión territorial, la expansión de los contenidos sobre el territorio, como lo veníamos viendo con esta tradición latinoamericana. Estamos viendo hacia una expansión del espacio privado, ¿no? Esto, lo que estamos ahí. O sea, este living de mi casa, los living de los que estoy viendo de ustedes, yo ya no tengo, por ejemplo, entre televisión que estamos haciendo por web y sistemas, la cantidad de videoconferencia es como el mismo espacio siempre, en el cual estoy amplificando todos mis tipos de narrativas y relatos. Entonces, eso que tiene que ver, ¿por qué digo de hibridez entre el broadcast y el espacio privado, las comunicaciones más privadas? Porque también hay una constricción económica, o sea, cayendo el 10%, como se calcula, o sea, que ya está, ¿no? A nivel global, en algunos países es mayor, del PBI, y en el cual puede llegar a un 10% más seguro, o sea, una constricción global, y en América Latina va a ser terrible, con gente en la calle, pero en la calle, no por una necesidad expresiva o una necesidad, sino porque no va a tener ni qué comer, ni qué trabajar, ni hacer nada. Vamos a estar en una cuestión, y ya volviendo a contenidos profesionales, donde vemos, por ejemplo, en los medios masivos, cómo por una cuestión económica y financiera se dieron cuenta que, por ejemplo, hacer tele va a ser una forma de hibridar esto. Es decir, bueno, me conecto, no pongo más satélite, me conecto por internet, sale algún especialista o alguien que le quiera hacer una entrevista por otro lado. Entonces, lo que estamos viendo hoy en los canales de televisión, por ejemplo, en la televisión específicamente, que es esa invasión por una necesidad, porque no se puede hacer de otra forma, no se va a ir, vamos a seguir viendo ese tipo de narrativa. Y va a seguir, ¿por qué? Porque no va a haber plata para producir. O sea, este año
y lo que viene el año, Netflix, por ejemplo, no saben cómo van a producir ficción. Nadie va a poder, por ejemplo, producir ficción. O sea, es el momento, por ejemplo, de la no ficción, porque va a ser lo más fácil de poder hacer y de poder acceder, y además de más bajo costo. Por eso, y yendo sobre la idea de lo que hablaba Ignacia, es un momento de oportunidad. Es un momento de la creación y de ser creativos nosotros, y es un momento de asociativo, ¿no? Porque, digamos, el capitalismo global, aunque hay unas discusiones de algunos filósofos de que se está llegando a una etapa terminal o no, yo en eso soy bastante escéptico. Yo creo que siempre el capitalismo se vuelve a reconstituir, va a encontrar, va a dejar más gente afuera, va a haber una cuestión muy fuerte también de los grupos concentrados, pero también va a posibilitar en mayor medida la posibilidad de nuevas formas de expresión por afuera del sistema. Entonces, en esas tensiones que vamos a ir viendo, digo, si nosotros funcionamos de forma creativa y asociativa, podamos llegar a nuevos también formas nuevos y de relatos. Yo creo que hay un retroceso en general que tiene que ver con las posibilidades, porque también no hay que ver tan solo lo económico, lo social, sino también el miedo, hay una cuestión psicológica. Díganme ustedes, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, cuando les digan, los invito a que vengan a mi ciudad en próximos meses, si ustedes están dispuestos a hacerlo. O sea, no es una cuestión tan solo de que haya aviones para subirse, sino el miedo que tiene uno a subirse al avión. Es como el jugador de fútbol, que viene una lesión. No va a trabar en la jugada de la misma manera que antes de su lesión. Bueno, esto es lo mismo. Yo no voy a estar de la misma forma en un lugar público. Yo soy amante del fútbol, estoy en esta metáfora. Volver a un estadio con 40.000 personas, y yo no sé cuándo voy a volver a hacer eso, y tener una persona que esté a 40 centímetros mío. Es bastante complicado. Entonces, eso a nivel social va a influir, pero obviamente del relato. A nivel de contenido estamos hablando continuamente del virus, pero esto va a seguir en las formas de cómo construir los relatos, en la forma inclusive de cómo se van a hacer los planos. Ese tema de movilidad, de ubicuidad en el cual se venía desplegando todas las narrativas y de interrelación transmedia, esta va a cambiar. No hay una forma. Va a haber una ubicuidad, pero con una movilidad acotada. Vamos a ver cuando salimos de ese apagón, ¿no? Esta idea de la posurbanidad, ¿no? O sea, una urbanidad distinta que es distinta a la urbanidad que veníamos estando. Entonces, me parece que justamente una de las formas, lo marcaba Ignacia, tiene que ver, por ejemplo, si algo vamos a ver, y ya se venía desarrollando muy, muy fuerte, yo creo que ahora va a ser el momento, porque también tiene que ver con una cuestión económica, y tiene que ver con, por ejemplo, la dimensión de la sonoridad. Entonces, el podcast, que viene ya de una forma emergente muy fuerte, se va a reconstituir. Primero, por cuestiones que tienen que ver con la forma, digamos, barata, o sea, o económica o de low cost para poder producir, y no va a ser un momento de grandes producciones. En las producciones audiovisuales, eso, si hay algo que no va a haber, va a ser grandes producciones. Porque no va a haber dinero. El problema de la discusión acá es dónde está la plata. O sea, la plata, si la siguen teniendo los que son, digamos, ese 10% que tiene el 90% de la riqueza, ¿cómo se va a distribuir? Entonces, mucho menos en la producción, cómo va a ser. Entonces, es un momento de súper creatividad, de ver cómo empezamos a trabajar de forma, digamos, con pocos presupuestos, de formas asociativas entre distintas, en este caso voy a la comunicación en general, de organizaciones, de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, organizaciones también que tengan que ver con la comunicación. O sea, vamos a ver que los medios, las productoras están cerrando, están quebrando, y van a quedar un montón de gente afuera. ¿Cuáles son las formas organizativas? Entonces decir, bueno, a lo mejor se hacen colectivos más cooperativos e interrelacionarse con otros. Estamos en un momento, yo no quiero acá venir a hacer el que va a tirar toda la mala onda posible, pero yo por lo menos veo eso y me parece también un momento interesante si somos inteligentes para encontrar el nicho y encontrar la vuelta para poder salir. Pero va a ser un momento, o sea, olvidémonos del momento que no es que pusimos una pausa y volvemos a anterior, ¿no? Esto
Esto, yo creo, lo decía hoy antes de que arrancáramos, tiene que ver es como estar en Berlín en 1945, ¿no? O sea, bueno, ahora hay que empezar a reconstruir entre los escombros, las piedras, las cosas, la vida, ¿no? O sea, no tan solo lo económico, lo social, los relatos. Y eso va a cambiar fundamentalmente los relatos y las formas de expresión. Y a nosotros creo que nos influye más esta cuestión de estar, porque, como decía antes, América Latina vive, ya tiene esa idea de, primero, del relato emancipatorio, sería algo de la década del 70, el documentalismo fundamentalmente, digamos, es una tradición que tiene que ver con eso, pero tiene que ver con esa gente en la calle, ¿no? Por eso el transmedia venía surgiendo lentamente, pero se venía desplegando con la experiencia que contaba recién, por ejemplo, Ignacia, ¿no? El tema de las manifestaciones en la calle, pero en relación también con relatos y, por ejemplo, los Street Projection, todo lo, digamos, la interrelación con los dispositivos móviles. Nosotros las campañas que hubo, la última, con Alberto Fernández, que en realidad no nace del canon, sino nace del fandom, nace de los usuarios, con el tema de Macri ya fue, y era, por ejemplo, una especie de flash mob donde la gente, a partir de un tema musical, iba bailando y se iba grabando y subiendo ese paso de baile en cada barrio. Bueno, eso ahora está congelado, está ya, se frizó. Vamos a ver cómo retomamos eso. Y yo creo que en el medio vamos a estar mucho más en pantallas, mucho más externalizados con nuestros living y nuestras formas, que tanto en la calle, y vamos a ver cómo se articula. O sea, igual la gente va a salir a la calle, no estoy diciendo que no salga, sino que la forma de relato, inclusive entre el espacio del broadcast, ¿no? Tanto en los distintos medios masivos, y con la tecnología, está en un impasse, se van a mezclar, y esas cosas que hoy vemos como cotidianas, diciendo, bueno, de esta pandemia, no se van a salir y vamos a volver a anterior, sino que van a quedar bastantes rasgos que se van a mantener. Exacto. Bueno, muchas gracias, Fernando, y también un poco conectando con lo que planteaba Carlos al inicio, esto de la ecología de medios. En el fondo ya nunca más vamos a volver, ninguno de nosotros va a volver a ser los mismos, ni la educación, ni estamos en un momento de cambio, y siempre en un momento de cambio, por supuesto, que hay grandes oportunidades, y creo que esto es importante, cómo reflexionamos conscientemente de qué manera queremos, desde la comunicación, afrontar estos cambios, para decidirlos de alguna manera. Bueno, les agradecemos muchísimo a nuestros expositores. Recordemos que estamos transmitiendo en directo por la radio, radiovm.cl, que es la radio de nuestra Escuela de Comunicaciones, y vamos a dar ahora paso al conversatorio. Hay aquí están bastante activos en el chat, preguntando, comentando, y tienen muchos deseos de poder preguntar específicamente a los panelistas para profundizar algunos temas. Así que le doy el pase a mi colega Claudia Aravena, que va a guiar esta parte de la conversación. Muchas gracias, Marcela. Gracias también a los expositores. Vamos a pasar entonces a las rondas de preguntas. Recordar también que estamos transmitiendo a través de nuestra radio digital, radiovm.cl. Tabata Guerra, que además es periodista y docente de nuestra escuela, tiene una pregunta para Carlos, ¿no? Y tiene también relación en torno a este nuevo escenario en el que estamos. Y ella señala... Tú señalaste, Carlos, en relación a la falta de creación en Latinoamérica, ¿no? Y ella nos pregunta, ¿a qué crees tú que se debe esto en América Latina, considerando que en este nuevo ecosistema llevamos alrededor de 15 y 20 años? Y además tenemos infinitos ejemplos, ¿no? En el hemisferio, incluso cuando, como bien dices, hoy día en la pandemia estamos... inmersos en este mundo de pantalla, ¿cierto? Y la comunicación y los medios en Chile y en nuestra región, la verdad es que en términos de creación, al parecer, estamos un poco al debe, ¿no? Considerando, por ejemplo, modelos como The Guardian, el New York Times, entre otros. Carlos, por favor. Pues mira, gracias por la pregunta o por la intervención.
Yo lo relaciono evidentemente con la cultura de la que provenimos. Nosotros provenimos en América Latina, en el mundo en general, pero en América Latina de una cultura muy pasiva, sobre todo generada y construida con la televisión y con los medios tradicionales de comunicación. Ha habido experiencias, evidentemente, pero yo creo que son experiencias más bien marginales. Los medios de comunicación no han tenido un interés muy claro en este ecosistema, es lo que yo percibo. Existen experiencias académicas, universitarias, personales, en algunos países más que en otros, pero también creo que tiene que ver con, pongo a colación una investigación que ha hecho un investigador americano, que es Jacobson, en el cual habla de la ley 9091. Y él dice, por ejemplo, que en el Internet, en el escenario de Internet, el 90% de los usuarios solo navegan sin intervenir el contenido, el 9% participan, interactúan y solo el 1% produce contenidos. Jacob Nielsen se llama el autor. A mí me parece interesante eso es un estudio más hecho para América del Norte que para Latinoamérica, pero yo, por ejemplo, he reflexionado sobre esa discusión, sobre ese tema, y creo que estamos todavía inmiscuidos y metidos en el tema del consumo. Es decir, estamos metidos en las redes sociales consumiendo, pero difícilmente produciendo. Yo empiezo a ver manifestaciones de formas de relato novedosas e interesantes, incluso de innovación en los formatos desde hace muy poco tiempo. Y hay experiencias, en España, por ejemplo, está el LACTV de la Radio Televisión Española, que es un medio de comunicación oficial, que ha decidido y le ha apostado claramente a proyectos narrativos transmedia interactivos desde las corporaciones. En América Latina percibo esto en ámbitos académicos y en algunas experiencias personales, pero no desde las corporaciones, ni siquiera educativas, ni siquiera mediáticas. Entonces, creo que un ejercicio, yo lo estoy haciendo y lo estamos haciendo en la Javeriana, es trabajar con los estudiantes e incluso con las audiencias para generar estos nuevos espacios y estas nuevas interacciones, estas nuevas formas de comunicación. ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo se le daría la vuelta? Yo pienso que ya tenemos las herramientas, están ahí, incluso buena parte de las producciones que nosotros podemos hacer hoy casi que nos salen a costo cero en términos de tecnología, no en términos de recurso humano, ni en términos de investigación. Eso cuesta dinero y hay que pagarlo y demás. Pero en términos de tecnología, yo he montado proyectos a costo cero en tecnología, proyectos interactivos, digitales y transmedia con mis estudiantes a costo cero. Y hay otra cosa muy interesante y es que por fin, o casi que en la historia de los medios, por fin las audiencias están empoderadas, es decir, las audiencias tienen opinión. Luego podemos discutir qué tipo de opinión y luego podemos discutir si también se genera y se produce un montón de fake news y demás alrededor de todo ese ecosistema. Pero lo interesante es que que la gente está empoderada, que tiene esas tecnologías, que tiene esas herramientas. ¿Cuál sería nuestro papel? Nuestro papel es construir con ese empoderamiento relatos, formatos, investigaciones, exploraciones, trabajos colaborativos y evidentemente que vayan en ese horizonte. Y sobre todo una cosa que creo que lo dijo María Ignacia, que rompa la hegemonía mediática, la hegemonía incluso pedagógica o educativa, la hegemonía en general que han construido los relatos y los formatos desde esa verticalidad. Creo que estamos justamente en ese momento y yo diría una maestría como estas sería genial, interesantísimo que le apostara a romper esas hegemonías, todas esas que he mencionado, para construir los relatos, no solamente con nuestros estudiantes, que ahora incluso vienen con unas competencias tecnológicas potentes e interesantes, sino con las audiencias, con los grupos poblacionales que tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacer podcast. Es que es fácil hacer podcast, fácil en términos tecnológicos, quiero decir. Términos narrativos habrá que estudiarlo, aprenderlo y obtener y tener las competencias. Pero en términos tecnológicos es tan sencillo como grabar con tu celular y subir a una plataforma SoundCloud y distribuir. Yo no veo nada de complicado en eso. Es decir, lo tenemos y no lo teníamos antes y lo tenemos ahora en este ecosistema. Entonces creo que ahí está el reto importante. Muchas gracias, Carlos. Sobre la misma línea, María Ignacia, nos preguntan si es posible, perdón, vamos a nombrar a nuestro participante, Guillermo. Es posible ahondar en los diferentes formatos o géneros transmedia, ¿no? Y cómo estos, de alguna manera, permiten llegar a las distintas audiencias. Tú también hablaste de cómo la calle, ¿no?, se transformó de alguna manera en una plataforma de narrativa. Gracias, Guillermo, por la pregunta. Bueno, ahondar en los distintos géneros, pasa que hay múltiples maneras de generar proyectos en que en el fondo diversas plataformas
dialoguen entre sí y complementen un universo narrativo. Por eso yo decía también el tema bueno, quizás no lo mencioné tan concretamente en ese momento, pero el tema de la historia que se está trabajando, o sea, el relato, la narración, tiene que ir al centro de esa experiencia, y luego crear desde ahí cuáles serían esas plataformas en el fondo donde, si entendemos un proyecto transmedia como a partir de un universo narrativo, generamos distintas plataformas que no repliquen, digamos, el contenido de la misma manera en cada cual, sino que aprovechen las posibilidades de esas distintas plataformas. Bueno, Fernando puede comentarlo bastante bien, por ejemplo, con el proyecto que hicieron Mujeres en Venta, ¿cierto? Que de alguna manera, a partir del tema de trata de mujeres, ¿cierto? Trabajaron distintas plataformas que contaban, que tenían un acercamiento a la historia desde distintos ángulos, y ocupaban plataformas también de proyección en la ciudad de una manera, un documental interactivo en la web que contaba distintas historias más personales, ¿cierto?, de estas mujeres, y otras tantos que pueden, en el fondo, uno, en el momento que genera un proyecto enfocado en una historia en particular, también tiene que pensar cuáles son esas audiencias a las que está dirigida, dónde esas audiencias consumen y están, claro, están consumiendo contenido, y desde ahí entonces empezar a armar un proyecto que pueda llegar a esas audiencias de distintas formas. Y hay veces que las audiencias no son, no hay solo un tipo, puede haber 1, 2, 3, 4, 5, en el fondo, tipos de audiencia que uno va especificando, y desde ahí va generando también la plataforma con la cual me comunico, y el contenido que visibilizo o no, dependiendo de las audiencias que quiero conectarme. No sé si, y desde ahí hay múltiples plataformas, como hablábamos, desde un podcast hasta una campaña en redes sociales, hasta una serie por Instagram TV, hasta realidad virtual, realidad aumentada, que ya es tecnología más sofisticada, digamos, o hasta un blog abierto a la comunidad donde todos puedan de alguna manera generar contenido, o partir con un grupo de Facebook, por ejemplo, como lo hizo hace poco un proyecto que se llama Haiku, que invita de 2 realizadoras, de hecho Sandra Tavares, colombiana, y Sandra Gaudenzi, en Inglaterra, arman un grupo de Facebook abierto a todos, invitando a las personas en el fondo a compartir un diario visual de la cuarentena. Entonces, compartiendo 3 fotos y un texto, y tu día, digamos, de cuarentena, y cómo lo estás visualizando y pensando. Y en eso ha habido una comunidad que se ha ido creciendo, y de alguna manera, colectivamente, globalmente, armamos un archivo virtual de la cuarentena. Es un ejercicio que yo hice con mis alumnos hace poco, y hicieron unas poesías y unas visualidades increíbles. Es abrirse también a que las audiencias puedan también generar ese contenido, y vamos co-creando en conjunto nuevas narrativas. Bien, muchas gracias, María Ignacia. También nos preguntan a Fernando si pudieras ahondar respecto a la sumización del contenido. Bueno, no sé qué contesto. Si estaba viendo, trataba de ver, pues estoy viendo otra pantalla porque tengo el chat, pero no llego a verlo, tengo medio lejos. Y si no, me perdí lo que estaban escuchando. Todavía el multitasking uno lo habla mucho, pero es difícil hacerlo. Lo encontré, está Arnau, así que lo quería saludar a Arnau Guifré, gran realizador y productor de narrativas digitales interactivas, y también gran investigador de la Universidad de Vic, un gran amigo. Así que bueno, ahí lo saludamos, que está por ahí. Y algunos otros que vi, pero bueno, no llegué a leer. Bueno, contesto la pregunta, trato de explicar. Sumización del Zoom, ¿no? De esto que estamos hablando. O sea, lo estamos viendo en las pantallas, decía, de la televisión hoy, del broadcast, ¿no? Estamos viendo continuamente. Vemos a CNN, vemos Fox Sport continuamente, están todos con este tipo de pantallas, están transmitiendo directamente con Zoom en la televisión. Digo, esto
como esfera de esa televisión hiperprofesionalizada a la esfera de las comunicaciones más privadas, uno a uno, múltiples, cuestiones que tienen que ver con lo académico, en la reunión, los meetings, hay un cruce que los vemos por necesidad y que va a quedar. Por eso dije de la sumización de contenidos, estamos continuamente, esta es la imagen, la que estamos, yo no sé cómo lo están viendo ustedes, yo lo puse, como tiene distintas vistas, para ver a todos juntos, los puse en la cuadrícula, ¿no? Si no, también tenemos la vista del hablante. Pero si ustedes lo ponen en la cuadrícula, esta imagen es la imagen que va a perdurar. Si alguien, ese icono, y por eso también decía el barbijo, digo, son dos imágenes que no van a quedar. Dentro de 10 años van a decir, ¿qué te acordás de la pandemia? Más allá sacando las muertes, todos los problemas, o sea, son dos imágenes. El símbolo. El símbolo, las dos representaciones son estar con un barbijo, que va a quedar en el tiempo, y este tipo de forma de comunicación. A eso me refería. Yo, si me dejás, quería retomar una cosa interesante que estaba diciendo Ignacia, y quiero justamente ponerlo como eje. El tema de los contenidos, digamos, no importa qué plataforma, ¿no? Así como también hablamos de la ciudad como una plataforma narrativa, o sea, como una nueva, otro tipo de plataforma, y que ahora, lo que yo me estoy comentando, está no en discusión, sino como que está apagada en este momento, van a surgir otras plataformas y, digamos, es un ecosistema. En general, en términos como lo planteo de hace Carlos Escolari, y también otros, todo lo que es la ecología de medios, no desaparecen las empresas, nunca terminan de desaparecer, sino que empiezan a convivir. En algún momento están unas más arriba, otras más abajo, pero conviven y están interrelacionadas todas. Lo importante, no importa la plataforma, y es el gran problema en general que se tiene desde el nivel de producción, que es lo que decía Ignacia recién. Es, digamos, historicentro, o sea, yo tengo que pensar una historia. Si yo tengo una buena historia, lo primero tengo una buena historia. Después, ¿cómo lo voy a contar? Y ahí van a salir las plataformas. Si yo empiezo, ¿por qué plataforma voy a hacer para contar una historia? Estoy en un error. Probablemente no sea bueno. O sea, las historias llaman a las plataformas, no las plataformas llaman a las historias. Entonces, yo necesito tener historia. Si no hay historia, no hay nada. ¿Está? Después vemos si eso va a ser, y voy a hacer un despliegue, va a tener un webdo con un programa de televisión y un podcast, o va a tener podcast con texto y un libro, o un juego, o no sé, cualquier cosa, digamos. Y también pensar, otra cuestión, digamos, salir del mito de que un tipo de narrativas multiplataformas, cuando hablamos de plataformas, estamos hablando de plataformas digitales. En el ecosistema funciona todo, desde un graffiti en la pared, de interrelaciones, como dijimos, de proyección visual sobre edificios, la palabra humana en el encuentro cara a cara también es parte de una plataforma, o la realidad virtual y la realidad aumentada. O sea, todo es parte de la plataforma, la radio, la televisión, el diario, o sea, entonces la articulación es muy grande, y entender que ese transmedia no tiene que ver con contenidos tan solo, sino que la narrativa transmedia es estrategia de comunicación. Y que uno en realidad tiene que tener distintas estrategias con distintas tácticas, porque también, como lo dijeron antes, tanto Ignacia como Carlos, el tema fundamental es que para trabajar con esto es la participación. O sea, para llegar al máximo, como decía Carlos, que solamente el 1% de los estudios que había en Estados Unidos, y es más o menos así, si lo podemos ir midiendo, el 1% llega a la co-creación, que sería la punta de la pirámide, pero para llegar a ese 1% yo necesito que la gente participe. Si no hay historia, o sea, y no hay forma de acercamiento a la historia, no va a haber engagement, ¿no? Como dicen los americanos, o sea, no va a haber forma de conectarnos con la historia, no, menos voy a co-crear. ¿Qué voy a co-crear si no me enganché con la historia? Entonces, historia y después las plataformas. Súper. Sí, en ese mismo sentido, disculpa Carlos, sí. Si quieres complementar, ni un problema. Sí, es para complementar lo que dice Fernando, me parece clave e interesantísimo cuando dice que la narrativa transmedia son estrategias. Yo diría, y lo sabemos los que hacemos narrativas transmedia, son contenidos, son stories, ¿cierto? Es decir, lo que pasa es que yo percibo y siento, y lo digo porque mi experiencia con mis estudiantes es un poco esa, estamos embelesados con las tecnologías, no hemos salido de ese embelesamiento. Entonces, cuando yo hablo de un proyecto transmedia en un aula de clase, lo primero que un estudiante me dice es, profe, voy a hacer un video. Le digo,
¿Un video de qué? ¿Para qué vas a hacer un video? O voy a hacer un podcast. No, cuénteme la historia, dígame qué historia vas a hacer, qué vas a contar, qué vas a narrar. Entonces, las narrativas transmedia no son tecnologías, porque además ya existían antes de las tecnologías, eso está probado, que existen experiencias transmedia sin que el término y el concepto lo hubiese acuñado Jenkins, ya existían experiencias transmedia antes. Por lo tanto, las narrativas transmedia son historias, y las historias se han contado toda la vida, es decir, no hay nada nuevo ahí, no hay absolutamente nada nuevo. Lo que hay de nuevo es cómo contarlas ahora. ¿Cuáles son las estrategias de las que habla Fernando para contar esas historias? E incluso volver a contar las mismas historias. La historia del amor, la historia del dolor, la historia de lo que sea, que son historias 1000 veces contadas por el cine y la televisión y la literatura, ahora las vamos a contar con estrategias transmedia. Es decir, volver a contar las historias, pero con unas estrategias arropadas por unas tecnologías evidentemente nuevas y no tan nuevas, porque un libro también puede hacer parte de una estrategia transmedia, y eso no es una tecnología nueva, ¿cierto? Pero una realidad aumentada o un mapping, por ejemplo, puede ser una estrategia, una tecnología nueva para contar una historia. Entonces creo que el foco sería muy interesante tenerlo claro, es decir, la narrativa transmedia no tiene nada que ver con las tecnologías, casi siendo radical. Es decir, las usa, pero no tiene que ver con ellas, porque tiene que ver con volver a contar las historias, las que ya hemos contado y otras tantas, ¿cierto? Y hay que experimentar, sí, esos nuevos relatos, esos nuevos formatos y esas nuevas tecnologías que también se juntan y se mezclan con las viejas. Sí, mira, en ese mismo sentido, varios participantes preguntan en relación a cómo disminuir el riesgo, por ejemplo, de las fake news, ¿no? O cuál es el desafío finalmente en la disciplina, en las comunicaciones transversalmente, sobre esta nueva cantidad de información, esta nueva cantidad de narrativas, de hecho, que recibimos por los distintos formatos, ¿no? No sé si alguno de ustedes quisiera referirse a eso. Ponen de ejemplo incluso las últimas elecciones de Trump, ¿no? Cómo este manejo a través de la Big Data, la información y la generación de contenidos dirigida, ¿no? Hacia un cambio de conducta o de comportamiento ciudadano, finalmente también afecta ¿cómo se llama? En el transcurso de la historia incluso, ¿no? Sí, yo Fernando. quiero contestar, no sé, no sé si contestar, puedo reflexionar sobre eso. Bueno, primero hay que separar lo que es las fake news de las false news, ¿no? O sea, las noticias falsas generadas, por ejemplo, con un montón de cuestiones más por ignorancia, y las que son operaciones políticas, ¿no? En el cual nosotros en América Latina, en el mundo, pero en América Latina está muy concentrado, fundamentalmente con dos acciones, ¿no? O sea, que es una misma operación con dos ramas. Una es el lawfare y la otra tiene que ver con las fake news que van en el mismo sentido, y los medios hegemónicos actuando como un partido político, ya no apoyando a un político, sino como un partido político, no un partido del Estado. Bueno, entonces en esa relación el problema es grave, porque por eso el desprestigio del periodismo en América Latina, en el cual dejaron de ser periodistas y dejaron de ser los medios, dejaron de ser actores políticos, digamos, en general como activadores, sino como influenciadores directos y con grandes posibilidades, digamos, de querer ese mismo medio ser parte del gobierno, ¿no? Del estar bien en el gobierno. Entonces, esas son las grandes usinas. O sea, es muy difícil combatir con eso. Esto justamente es contra comunicación, contra resistencia, mayor cantidad. Hay que aprender a leer, o sea, lo que es el media literacy, o sea, aprender a leer en términos ahora de lo digital, empezar a deconstruir esas posibilidades, y ese es un ejercicio tanto militante, de político y social, como también de comunicadores que queremos ver otra vuelta de comunicación. No hay forma de salir de esa trampa. Y eso se va a acentuar, porque para que una persona, creo que hay que entender lo que es la base del capitalismo global, ¿no? O sea, para que haya gente que trabaje de trabajos que no queremos, otros no quieren trabajar, necesita que estén por abajo de la línea de pobreza y tengan cierto nivel de ignorancia. No hay otra forma, ¿no? O sea, para que
alguien lave los restos y saque los restos de nuestra vida, se necesita que yo no lo estoy dispuesto a hacer, haya gente que yo lo pueda mandar a hacer. Bueno, ese es a veces el capitalismo. Entonces, para mantener eso, ya te doy, Carlos, déjame terminar la idea. Se necesita, digamos, esto va a influenciar, va a estar cada vez en forma mayor. Vamos a ver sí o sí, más en América Latina, que es un continente en disputa, de mayor desigualdad. O sea, es el continente con mayor desigualdad del mundo. ¿Está? Pobreza hay en otros lugares más que o sea, en términos comparativos, pero la desigualdad es el mayor continente, América Latina. Entonces, ahí se van a seguir jugando y vamos a ver cada vez más fuerte el tema de las fake news y el tema de la fake news más que la fake news. Bien, muchas gracias. María Ignacia, una pregunta para ti. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de que de que la forma de producción o la forma de distribución supere la calidad del contenido en forma permanente? Disminuir el riesgo en que la forma de distribución... La forma de la producción o la distribución supere la calidad del contenido. O sea, finalmente hemos visto también cómo estas plataformas, y yo creo que va también en la línea de lo estratégico, ¿no? Y cómo también roza todo el tema, comunicación estratégica, marketing estratégico, ¿cierto? También nos preocupamos del atractivo en términos de forma, ¿no? Sí. Entonces ahí, yo creo que por ahí va la pregunta de Alejandro, ¿no? ¿De qué forma se puede disminuir el riesgo de que esta forma de producción y la forma de distribución supere a la calidad del contenido? Yo creo que siempre, bueno, efectivamente en muchos casos se da que de repente el proyecto no tiene un contenido tan profundo, ni en términos creativos, ni narrativa, ni la historia que está contando, pero la campaña de marketing que tiene muy transmedia, que también yo ahí tengo una crítica que es como a este como exacerbación de que lo transmedia es genial, porque llegamos a tantos lugares y es una campaña de marketing como tan increíble y bueno, y el contenido ¿qué? En el fondo, la historia, ¿cuál es esta historia? ¿Qué se está reflexionando? ¿Cuál es el propósito? En fin. Entonces, toda la etapa, yo creo, de investigación y de desarrollo, la que se le llama o sea, como investigación y desarrollo, es súper importante darse el tiempo y que también los fondos, los canales, los medios, generen esos espacios como de laboratorio, de alguna manera, como que se le dé el espacio que se necesita a un equipo multidisciplinario, que en este caso probablemente va a ser multidisciplinario, a poder confluir ideas, a tener un espacio de experimentación, de prototipar, que se habla mucho del prototipo también, como probar cosas, entenderlas, investigar y poder tener un tiempo para guionizar correctamente, y de ahí poder producir y luego distribuir algo que valga una campaña de marketing o de difusión interesante, y ahí aparecen de nuevo las plataformas y las audiencias pero tener ese espacio creo súper importante como de investigación y desarrollo de los proyectos, para que después no pase que estuvimos corriendo y estuvimos pensando en cómo lo íbamos a promocionar y el éxito que iba a tener, en lugar de ponerle foco a la generación del contenido y a los guiones y la investigación. Muy bien. Bueno, les vamos a dar la bienvenida. Tenemos un profesor, el profesor Richard Ferreira, Candia, de la Universidad de Asunción. Él quiere hacerle una pregunta en directo a los panelistas. Por favor, profesor Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profesora Angélica? Un gusto, un saludo a todos los colegas docentes, a los estudiantes, y a Fernando comentarle un poquitito que tras los pasos del hombre bestia es un capítulo de clases en la Universidad Nacional de Asunción. Utilizamos como ejemplo permanentemente eso, así que le quería comentar un poco eso a Fernando. Un saludo a Carlos, ¿verdad? Por primera vez que lo estoy escuchando. Muchísimas gracias, Carlos, por la exposición que nos estás dando. Y la pregunta específica es para María Ignacia, ¿verdad? A quien le saludo también. Me gustó la parte que mencionaba ella, invitar, decía ella, a las audiencias a coproducir, ¿verdad? Que de alguna manera nos
interpela a no imponer a las audiencias a la coproducción. Entonces, la pregunta va hacia ese lado, ¿cómo hacer que sea atractiva esa invitación y no una imposición a las audiencias para coproducir, ¿verdad? Sobre todo para generar contenidos, decía ella, para cortar la brecha digital. O sea, la pregunta específica, ¿cómo hacer para invitar y no imponer a coproducción? Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, Richard, por la pregunta. Yo creo que, claro, hay dos puntos. Esa invitación pasa y la no imposición, digamos, pasa por trabajar con esas comunidades desde el inicio y entender, y por eso es la etapa de investigación y de etnografía de alguna manera, en este caso física o virtual, también puede ser en momentos de pandemia, es cómo entendemos cuáles son si queremos contar una historia de una comunidad o de un suceso, es cómo nos abrimos a entender, cómo todos entienden eso y no solamente nuestras pre-ideas fijadas de lo que queríamos comunicar o de la premisa inicial que teníamos como para contar una historia. Entonces, si a esas comunidades o personas o audiencias nos abrimos desde el inicio a ellas, pongo el ejemplo, por ejemplo, con Kipu, que nosotros hicimos un viaje inicial, se nos ocurrió esta idea en el fondo de que estas mujeres indígenas esterilizadas por el gobierno Fujimori a fines de los 90 necesitaban contar su historia y que era bueno poder como darles el acceso y armar, por ejemplo, una línea de teléfono donde ellas pudieran contarla. Pero nosotros lo primero que hicimos fue hacer un viaje de investigación inicial, abrir el espacio para entender qué necesidades tenían ellas de contar esa historia, si había necesidad y si por alguna razón se les ocurriría o les parecería bien hacerlo a través del teléfono, porque también podrían habernos dicho, o sea, no hay ninguna posibilidad, no me interesa, y chao, o sea, y ese viaje de investigación y de trabajo donde a través de la radio comunicamos que veníamos, invitábamos, o sea, no solamente a través de la radio, sino que también a través de las organizaciones de mujeres que ya habían trabajado con ellas, y dijimos, bien, este proyecto, vamos a reunirnos este día, y llegaron alrededor de 200 mujeres. Y esa reunión fue muy clave para después el desarrollo de lo que vino después. Entonces, eso por un lado en el momento inicial, y luego después cuando ya se lanza un proyecto y tú llamas a que otros sigan participando, ese llamado a la acción es muy importante en términos comunicacionales, que sea muy preciso, y también en términos técnicos o de factura muy directo y fácil de realizar, que no sea, porque de repente tú ves proyectos participativos que se le pide a la audiencia hacer algo que ni tú harías, o sea, ¿cómo va a pedir? ¿Se entiende? Tiene que ser muy específico, que el propósito y el punto de vista del proyecto esté muy claro, y que sea también muy claro cómo yo como audiencia voy a visibilizar mi contenido compartido también en una interfaz o en una plataforma, para que no quede como que te estoy dando algo, de alguna manera después no sé dónde queda, no tengo una visibilidad interesante, y también que sea horizontal, o sea, que no haya esa verticalidad, que algún contenido queda en un lado u otro en otro, sino que tener una claridad, digamos, dónde va a tener visibilidad ese contenido compartido. Bien, bueno, recordar que estamos a través de la radio VM, www.radiovm.cl, transmitiendo esta excelente charla académica ya, ¿no? Carlos, tú querías señalar Claudia, algo, sí, complementar. una cosita nomás muy sencilla, que es con respecto a la pregunta y a lo que corresponde María Ignacia, que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo, al menos como estamos tratando de hacerlo nosotros en Javeriana y en Bogotá en algunos proyectos, creo que hay dos cosas importantes que además las tenemos que asumir los investigadores y los académicos en las universidades, porque creo que las corporaciones mediáticas no lo van a hacer, no lo están haciendo. Las corporaciones políticas tampoco. A propósito de las fake news, creo que las fake news también son estrategias narrativas
y las utilizan y las hacen los partidos políticos. En muchos casos del mundo eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y también hay fake news, evidentemente, que surgen de la espontaneidad de algunos usuarios y demás, que no hacen verificación, que no hacen checking y demás, y que ponen a circular ese tipo de cosas. Pero creo que también hay una estrategia narrativa ahí, pero que sería otro debate. En todo caso, lo que quería decir es, creo que hay dos componentes muy interesantes. Uno pasa por la alfabetización mediática. ¿Cómo trabajar con las audiencias? Yo creo que hay que trabajar desde una primera fase que yo llamo alfabetización mediática. Es aprender con ellos a construir relatos, narrativas, usando todas estas tecnologías abiertas, open source 2.0. Yo creo que eso es importante y esa es una fase clave para que las audiencias que ya están empoderadas y que tienen los dispositivos en general, pero que no tienen las competencias para construir esas narrativas y esos stories, entonces lo puedan hacer de forma colaborativa. Y la otra es un proyecto que ahora estoy trabajando, que yo lo he llamado activismo transmedia, es decir, pasa fundamentalmente por trabajar casi exclusivamente en la cultura fandom, sin producir nada desde arriba, canon, sino una producción absolutamente que va desde abajo y se va explayando, se va expandiendo en diferentes plataformas y lenguajes. Y a eso le llamo activismo transmedia porque es que estas audiencias hagan activismo, que eso ya existía como concepto, activismo social en América Latina, pero ahora un activismo transmedia, es decir, narrativas y storytellings transmedia trabajadas desde el activismo, desde abajo hacia arriba. ¿Cómo construir eso? Creo que esas dos fases a mí me parecen importantes y claves. Nosotros lo estamos haciendo, hay una experiencia, si quieren les dejo directobogotá.com y entran ahí a una pestaña que se llama Transmedia y hay unas experiencias que hemos trabajado con estudiantes y hemos trabajado con audiencias para poder replicar esta experiencia. Repito, yendo a las comunidades a trabajar con ellos, alfabetización mediática y después o simultáneamente, bueno, no es una fase después de la otra, generar y producir contenidos y storytelling a partir de ese activismo transmedia, donde ellos con ese empoderamiento surgen ideas, surgen relatos, surgen historias, incluso cosas que no se nos habían ocurrido a los que estábamos proponiendo, digamos, el proyecto, ¿no? Eso está dentro de un marco de investigación-creación, es decir, una cosa académica que surge como un proyecto de investigación, pero que luego se traduce en un proceso de creación y de generación de contenidos digitales a partir del trabajo con las audiencias. Perfecto. Sí, Fernando. No, yo quería retomar algo de lo que estaba diciendo, digamos, con las audiencias, estaba hablando Carlos, pero fundamentalmente la línea venía con Ignacia, y justamente si hay algo tiene ese proyecto maravilloso, que es Kipu, es algo que no nos podemos olvidar como realizadores de nuevas narrativas, transmedia, o como queremos llamarla, que es el tema, digamos, nosotros siempre estamos preocupados en la cuestión más allá de la historia del contenido, en la plataforma, en el contenido, pero es algo central el tema del diseño de la experiencia de usuario. Porque no vamos a llegar a la co-creación si no conocemos las audiencias, que lo venían hablando de eso, pero también ver cómo vamos a someter a las audiencias, pues yo puedo saber cuáles son las audiencias, pero cuál es la forma en el cual yo voy a ver ese contenido, más allá de la plataforma. Digamos, obviamente cuando uno produce para la televisión, ya la sabe cuál es la experiencia de usuario de la televisión, del cine, de la radio, uno ya conoce eso, pero en nuevos formatos hay que saber, ¿no? O sea, si yo dispongo, y voy a hacer para un ejemplo, voy a hacer algo en un movisodio, un episodio para móviles, bueno, entonces tendré que, por ejemplo, tengo que saber que lo voy a ver en lugares ruidosos, en una pantalla más chica. No todo el mundo anda con auriculares. Si yo pongo audio, que es central para la historia, la experiencia usuaria es mala, no voy a tener una buena. Entonces, es saber la audiencia, pero también saber cuál es la experiencia que va a tener en la forma de acercarse al contenido, ¿no? Entonces, y eso es fundamentalmente con este ecosistema enorme, como dijimos, de medios analógicos y medios digitales, desde, qué sé yo, sí, un juego, cromos o figuritas, video, televisión, lo que fuera, cada uno tiene una experiencia y una gramática determinada y voy a someter esa audiencia a una forma diferencial. Si yo no lo sé, seguramente no vamos a hacer un buen. Por eso decía que el ejemplo de Kipu fue maravilloso, porque la experiencia de usuario de ese público, el acceso a poder contar su historia, fue un estudio profundo, ¿no? De saber. Si no, eso no hubiese funcionado nunca. No hubiese forma de tener ese registro. Así que
Aplausos. Bien, muchas gracias. Tenemos la última pregunta, que la va a hacer una académica de la Universidad Católica de Valparaíso. Damos la bienvenida a María Eugenia Moreno. María Eugenia, por favor. Hola, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Perfecto. Puedes hacer tu pregunta. Sí, mira, mi pregunta es la siguiente. Hoy día hay un montón de profesionales que, fruto de la pandemia y fruto también de la crisis social que hubo, están quedando cesantes de los medios tradicionales. Ahora, muchos de ellos son excelentes profesionales que tienen muy buenas historias para contar y que seguramente podrían reinventarse para trabajar en esto que estamos hablando, digamos. Pero mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de financiamiento para estos nuevos proyectos? No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, los panelistas. Yo puedo contar después, pero no, le doy paso a los compañeros. Sí. También tiene que ver con los países, me parece, ¿no? Específicamente. Yo Sí, diría yo puedo que... hablar, no, a ver, Dale, Marina. hablo un poquito de Chile y Dale, sí. es el tema de los fondos para realizar estos proyectos no es fácil, han ido poco a poco abriendo, sobre todo en el fondo audiovisual. Hay una posibilidad en Corfo, por ejemplo, de un desarrollo inicial, la etapa de desarrollo en producción. Hay un fondo que se llama Otros Formatos dentro de audiovisual que da 2 proyectos, o sea, que da un determinado monto de dinero para 2 proyectos, y que está también al lado de webserie, por ejemplo, y videojuegos. Hay como ahí hay 3 elementos, y este tercero, que es como experimental o otros formatos, que entra cualquier cosa, digamos, con lenguaje audiovisual. Creo que en el mundo del podcast también hay algo por ahí. Y también esperar que los mismos medios, por el momento que estamos, por ahí también preguntaban por qué trabajar en una productora y no en un medio tradicional. Bueno, porque los medios tradicionales están proponiendo bien poco en relación a estas innovaciones. Yo volví a Inglaterra el 2014, yo había trabajado en TVN del 2006 al 2010, o del 2005 al 2010, y cuando volví TVN era la misma lata o peor de lo que yo lo había dejado. Entonces no tuve ni una gana en volver, digamos, siendo crítica, pero no había innovación. Estaban en los reality, estaban en no sé en qué, y no había ninguna intención de innovación en lo digital o de conectarse más con la audiencia en otras plataformas. Y yo creo que ahora sí, poco a poco va a empezar a suceder, y sí recibía un cargo desde adentro, o sea, desde canales hacia la productora, en generar series o proyectos que van en múltiples plataformas, y hay que entregar contenido en digital y otro para redes sociales, y en fin. Y lo otro, cómo reinventarse las personas. Yo creo que es un momento también de unir. Yo creo que lo multidisciplinario acá juega un rol muy interesante en este momento. Soy un periodista que se una con una diseñadora, con un ingeniero, con un cineasta, no trabajar todos periodistas juntos desde el mismo ángulo, porque el diseñador, el que trabaja en programación, el que hace cine, o un antropólogo, puede armar una conjunción muchísimo más interesante en el momento que se requiere innovar. Ese sería mi consejo. Carlos, ¿querés vos? Sí, solo en ese sentido. En Colombia, por ejemplo, hay convocatorias que son dineros públicos del Ministerio de Tecnologías de la Información y el Ministerio de Cultura, que apoyan este tipo de proyectos. Lo están haciendo hace algunos años. Es poco el dinero para la cantidad de proyectos que pueden surgir. También yo creo que, como María Ignacia, casi todos los proyectos surgen de emprendedores pequeños, de empresas, incluso de personas, y no de medios de comunicación, porque yo creo que los medios de comunicación en este país tampoco le están apostando a esto. Están con los realities y con todas estas historias que hace la televisión tradicional. Poco le interesa este tema, no les ha interesado, yo creo, según lo que he podido percibir, es porque todavía no hay un modelo de negocio clarísimo en este tipo de contenidos, y como ellos están metidos en la generación de dinero a partir de los contenidos periodísticos incluso, pues no hay ese tipo de experiencias en los medios en general. Sí hay experiencias, pero son experiencias de productoras y experiencias muy personales. En la universidad, por ejemplo, para poner un ejemplo, ustedes lo saben, no sé si ustedes viven esa experiencia, yo la he vivido, la experiencia también de la rigidez académica, digamos, de las investigaciones.
Hasta hace muy poco la universidad nuestra, la Javeriana, decidió en la Vicerrectoría de Investigación incluir el concepto de creación, investigación, creación. Y eso es una ventana por donde nos podemos meter, filtrar para generar y desarrollar este tipo de productos. Hasta hace muy poco, estoy hablando de hace un par de años, que eso empezó y hasta ahorita estamos tratando de colar proyectos que tengan ese componente de la creación y de la investigación y de la experimentación a través de recursos, repito, propios de la universidad, porque hasta hace muy poco, y las universidades han sido muy resistentes a eso, la investigación es la investigación puramente académica, que se convierte en papers y que se convierte en artículos de revistas que nadie lee, entre otras cosas, o poca gente lee. Bueno, pues yo soy un poco exagerado, perdonen, pero que poca gente lee, pero que se producen por millones, quiero decir, esos papers y esas cosas. Entonces nosotros ahorita, a través de esa ventana que digo, de la investigación-creación como modelo de investigación, estamos tratando de conseguir recursos propios de la universidad para producir este tipo de contenidos, y ya digo, los recursos públicos que existen, que son pocos, de la administración local de Bogotá también hay algunos, pero digamos que en ese sentido no veo un proyecto de medios, de corporaciones grandes que estén apostándole a eso, como sí los hay en Canadá, como los hay en España mismo, los hay en Italia, en Francia, por ejemplo, todo el Canal 5 de televisión francesa está dedicado a hacer productos interactivos y transmedia, ha hecho cosas maravillosas. Arte Francia. Arte Francia, exacto. Yo aquí no lo veo claro, y no lo veo claro, reitero, porque el modelo de negocio también, eso será otra discusión, tampoco está claro, es decir, dónde sacar beneficio económico de proyectos de este tipo. Entonces, lo académico, que es el terreno en el que estamos para poder producir eso, también ha sido una pelea, es una lucha constante, y estamos tratando de entrar en ese territorio, de tener recursos para producir proyectos que sean, incluso cuando nos dicen, usted va a hacer una plataforma transmedia digital, sí, pero ¿dónde está el proyecto? ¿Me explico? ¿Dónde está el proyecto? Hay que entregar un documento de 100 páginas que hable del proyecto de 200, y después de eso me muestras la plataforma, más o menos, ¿no? Dice, el proyecto no es la plataforma, el proyecto no es ni siquiera la producción y generación de contenidos digitales, el proyecto es todo lo que tú escribas, y después todo lo que escribas, susténtalo. Por eso a mí me gustaría sí escuchar a Fernando, que tienen una producción muy bonita y muy interesante ahí en la Universidad del Rosario. ¿Cómo hacéis esto? Es decir, tenéis recursos de la universidad y allí sí que existe esa ventana abierta para que puedan producir este tipo de cosas sin la rigidez de la investigación académica. Bueno, sí, yo comparto totalmente con Carlos y también con lo que decía antes Ignacia. Primero un consejo, y ahora voy a contar la experiencia más específica, pero un consejo que viene atado a lo que venían diciendo ustedes. Primero, a lo que decíamos, a la poca ya financiación que hay en nuestros países, hay alguna, pero hay poca, ahora va a ser menor. O sea, eso desde ya. O sea, si no hay plata para darle de comer a la gente, menos plata va a ser para que hagamos transmedia, o sea, de audiovisual y transmedia. O sea, olvídense de la financiación. En el caso de que haya la experiencia, esto yo me acuerdo, lo escuché por primera vez, lo escuché a un gran amigo de Chile, a Fernando Acuña de la universidad, gran productor de televisión, y de la Universidad Pontificia, la Católica, que él decía, no se puede pensar como el audiovisual pedir financiación completa. O sea, hay que estar atento a multiplicidades de posibilidades de financiación. Uy, acá hay una financiación para un libro, listo, me presento acá. Hay una financiación para el audiovisual, listo, me presento acá. Hay una financiación, así. O sea, hay que diversificarlo. Uno tiene que tener un universo narrativo con las posibilidades distintas de estrategia y formas de financiación, y va viendo en multiplicidad. Olvídense, menos ahora, pero hasta antes de esto, era muy difícil de que en algún lugar te financiara un proyecto enorme entero. Es imposible. Entonces, esa es la primera idea. Yo cuando entendí eso, que también después muchas veces los discutimos con Arnau mismo, de entender esa cuestión, nos empezó a ir mejor. ¿Por qué? Y ahí viene lo que me preguntaba Carlos. La universidad, nosotros es una productora, la DCM Team, que es la Dirección de Comunicación Multimedial, funciona como una productora de contenidos. No trabaja con estudiantes, son profesionales, un equipo de 11 personas, estable, que hay diseñadores, programadores, realizadores audiovisuales, productores,
Y en función de los proyectos también contratamos o subcontratamos a otra gente. O sea, damos algo de realidad virtual que ninguno maneja, salvo el desarrollo del guión, llamamos a alguien como el tema de músicos o según el desarrollo de lo que se necesite, ¿no? Bien. Bueno, en función de eso, la forma es, esto es, por ejemplo, diciendo, bueno, ya tenemos el sueldo asegurado nosotros, o sea, tenemos en el cual es toda una discusión permanente y una atención permanente con contenidos específicos de la universidad. Y después tenemos libertad de decir, bueno, este año vamos a hacer esto, 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 y lo planificamos. Entonces, parte de nuestro sueldo es ahí. Cuando vamos y conseguimos financiaciones, es como que conseguimos plus al dinero hacia la productora, hacia la universidad y hacia los intervinientes. Pagamos la gente que contratamos y siempre queda un remanente para repartir al equipo que está trabajando. Ese es más o menos el concepto y cómo funciona. Entonces, por ejemplo, te cuento la última experiencia que hicimos que fue el año pasado, más o menos con dinero, que fue lo de Barrio Somos, que es un proyecto transmedia, documental transmedia, con clubes de barrios, unos clubes de barrios muy típicos de Argentina, donde hay arriba de 5.000 clubes, que estoy hablando de 100 socios, 200, hasta 3.000, 4.000 socios, ¿no? No los grandes clubes, por ejemplo, de fútbol, sino clubes donde se juega el básquet, danza, o sea, algo muy particular del barrio. Bueno, y que funcionan justamente como catalizador social. Ese proyecto, por ejemplo, nosotros conseguimos una financiación muy pequeña de la RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria, que es donde nuclea los canales y las productoras de las universidades. Bueno, entonces hicimos una serie web de 8 capítulos de 13 minutos contando historias. Cuando teníamos eso, ya lo podíamos hacer, empezamos a buscar otras financiaciones. Y digo, bueno, nos interesa hacer un libro, listo. Entonces, miren, nosotros tenemos esto, le podemos pedir, ahí me acuerdo, fueron privados, y conseguimos 2 sponsors para publicar el libro, ¿no? La universidad puso y pagamos un cierto canon para pagar el libro. Después dijimos, lo más difícil era, había un fondo, ahí sí, del Estado, de nuestra provincia, la provincia de Santa Fe, para hacer transmedia, como siempre, esas cosas locas que hay, no sé a quién se le ocurre a veces, donde, por ejemplo, para hacer una serie de televisión, 1.000.000, por poner un número. Para hacer transmedia, 500.000. O sea, pero al revés. Sí. Pero bueno, y yo vi que en un montón de lados es así. Vas a saber qué lo que entienden algunos funcionarios lo que es el transmedia. Bueno, nos presentamos a eso y con eso pudimos hacer, que en el proyecto tenía, un juego de tablero, ¿no? Y un álbum y figuritas, cromos, ¿no? Donde eran de los clubes específicamente para el proyecto. Bueno, y así. Entonces después encontramos, por ejemplo, fuimos a buscar, es como siempre, es como ir al banco, ¿no? Cuando uno va a sacar un crédito y va al banco, ¿qué sucede? ¿A quién le prestan plata? Lo loco es que le prestan plata al que tiene plata, no le prestan al que no tiene plata, ¿no? Entonces esto es lo mismo. ¿A quién financia algún ente? Cuando ves, y tengo, de las 10 cosas que tengo planificado, tengo 5, ya las tengo hechas. O sea, es muy raro que siempre el más difícil es la financiación cero, es sacar la primera plata. Eso es la experiencia. Bueno, así contestándole también a Carlos, cómo funcionamos nosotros en esta interacción público-privado, con otras organizaciones. Por ahí sí también hacemos trabajos que hemos hecho y con eso nos financiamos, trabajos que hacemos a terceros, ¿no? Por ejemplo, que es un museo. Entonces, bueno, con ese museo transmedia que estuvimos realizando, el dinero que entró nos quedó una plata para hacer 2 proyectos en posterior. Bueno, damos las gracias hoy, este día sábado, a Carlos Obando, Fernando Irigaray y María Ignacia, que han estado conversando con cada uno de nosotros, aquellos que se conectaron, también agradecer y a los auditores de Radio VM. Solo finalizar diciendo, retomando un poco los énfasis de la oportunidad en esta hibridez América Latina, y la necesidad de recuperar el sentido del contar historias. Yo creo que ahí hay un tema y un eje crucial, y sobre todo en nuestro magíster con un enfoque territorial. Así que un abrazo a todos este día sábado por haber compartido esta jornada con nosotros.
Muchas gracias a Muchas todos, gracias. saludos. Gracias a Gracias. todos. Muchas Muchas gracias, gracias por la chao. invitación. La verdad, Encantado, muy muchas gracias. agradecido, encantado. Bueno, nos vemos Hasta en luego. algún momento, Chao. virtualmente o presencialmente en el futuro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Gracias, todos. chao.